Mi esposa presentó una demanda de divorcio, vació nuestra cuenta conjunta y exigió la mitad de la casa mientras yo cuidaba a mi madre enferma. Pero cuando ella vio lo que mi mamá me dejó tras su fallecimiento, de repente se convirtió en la nuera devota. Mi madre se estaba muriendo. Yo la cuidaba, noche tras noche. Y mientras yo velaba por ella, mi esposa preparaba una demanda de divorcio. Vació nuestra cuenta. Me exigió la mitad de la casa. No lloró por mi madre. No preguntó por mí. Solo quería lo suyo, o más bien, lo mío. Pero el día que mi madre falleció, lo que me dejó cambió todo. De pronto, mi esposa se convirtió en la mujer más dulce del mundo. Preparaba comida para mi papá, visitaba el cementerio. Decía que todo había sido un malentendido. Pero yo sé lo que vale el silencio de una persona interesada. Y esta es la historia de cómo su ambición la dejó sin nada. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Subimos historias todos los días. Mi nombre es Bryan Cranston. Tengo 38 años y vivo en Springfield, Illinois, una pequeña ciudad con calles arboladas sombreadas por arces y vecindarios tranquilos que estallan en vibrantes tonos dorados y rojos cada otoño. Mi vida no es nada extraordinaria, muy parecida a la de millones de hombres en este vasto país. Trabajo como contador para una pequeña compañía de seguros, ganando lo suficiente para cubrir los gastos básicos y mantener a mi familia, pero nunca lo bastante para soñar con vacaciones lujosas o un coche nuevo brillante. Cada mañana me despierto a las 6:00, preparo café, llevo a mi hijo al colegio y entro al trabajo entre montañas de números secos. Pero no me quejo. Creo que una vida sencilla es su propio tipo de felicidad. Mi familia es pequeña, solo somos 3, yo, mi esposa Emily y nuestro hijo Ethan de 8 años. Emily es hermosa e ingeniosa, la mujer que me quitó el aliento desde la primera vez que la vi hace 10 años. Ella trabaja a tiempo parcial en un salón de belleza exclusivo donde clientes adineradas pagan felizmente cientos de dólares solo por recortarse unos mechones. Ethan es como yo, un niño tranquilo al que le encanta leer libros sobre dinosaurios y hacer preguntas que me dejan rascándome la cabeza. Él es mi luz, la razón por la cual me levanto cada día con un poco de esperanza, incluso si la vorágine de la vida a veces me hace olvidar que vivimos en una casa modesta de 2 dormitorios en las afueras de Springfield. La casa no es grande, pero es acogedora, con un pequeño patio trasero donde a Ethan le encanta jugar baloncesto. Llevo 7 años pagando la hipoteca, ahorrando y ajustándome cada mes. A Emily no le gusta mucho la casa. Sueña con una mansión en un barrio más elegante, pero simplemente sonrío y le digo que estamos bien así. Quizás me equivoqué al pensar que todo estaba bien. Además de mi pequeña familia, hay otra persona importante en mi vida, mi madre. Vive sola en Decatur, a 1 hora en coche de Springfield. Después de que mi padre muriera de un ataque cardíaco hace 5 años, mi madre pareció envejecer 1 década en una noche. Tiene insuficiencia cardíaca crónica, lo que requiere medicación constante y frecuentes visitas al médico. Como su único hijo, cuidarla es algo que jamás cuestiono. Cada mes le envío dinero para pagar la electricidad, el agua y los medicamentos, y ocasionalmente conduzco hasta allí a visitarla, llevándole comida o arreglando pequeñas cosas en su casa. Mi madre es una mujer fuerte, pero sé que está sola. Sentarme con ella, escuchar sus historias del pasado me reconforta el corazón, pero también me abruma. Solo quiero que permanezca saludable y viva el tiempo suficiente para que Ethan crezca junto a su abuela. Mi vida ha seguido así, estable y sin sobresaltos, hasta que comenzaron a aparecer las primeras grietas. Al principio no las noté. Quizás estaba demasiado ocupado, o tal vez simplemente no quería enfrentar la verdad. No recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que Emily se quejó por enviar dinero a mi madre. Puede haber sido una noche hace más de 1 año después de transferirle $300 para reparar las tuberías. Emily estaba sentada en la mesa del comedor, revisando su teléfono cuando de repente levantó la vista, su voz aguda y fría. «Otra vez enviaste dinero a tu mamá. Bryan, ¿sabes cuánto subió la factura de la electricidad este mes?» Me sorprendió, pero traté de mantener un tono suave. Mamá necesitaba el dinero para arreglar las cañerías. Su casa es vieja. Si no se arreglan, el piso se inundará. Frunció el ceño y lanzó el teléfono sobre la mesa. «Tu mamá, siempre tu mamá. ¿Alguna vez piensas en tu hijo? Ethan necesita ropa nueva, necesita apuntarse a clases de baloncesto. ¿Crees que eres algún banco ilimitado?» Intenté explicar.
Sé que no estamos sobrados de dinero, pero mamá solo tiene a mí. No puedo abandonarla. Dudé y continué con voz más suave. Tal vez podrías reducir tus compras un poco. Ese bolso que compraste la semana pasada costó casi $800. Si ahorramos un poco, las cosas serían más fáciles. Mis palabras fueron como verter gasolina sobre el fuego. Emily prácticamente gritó. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte y darle like al video. Seguimos con el relato. ¿Te atreves a decirme que soy derrochadora? ¿Piensas que no merezco tener nada bonito? Mira a mis amigas. Sus maridos les compran bolsos de Gucci, coches nuevos y tú solo te preocupas por tu mamá. Traté de explicar que mi madre no tenía a nadie más. Mi padre había fallecido. Nuestros familiares vivían lejos y ella no quería mudarse con nosotros por miedo a ser una carga. Pero Emily no quiso escuchar. Se dio la vuelta, dejándome allí parado mirando el suelo, sintiéndome como si hubiese hecho algo malo. Nuestras discusiones se hicieron más frecuentes. Muchas veces me llamaba egoísta, diciendo que solo pensaba en mi madre y no en mi esposa y mi hijo. Sus palabras me cortaban profundamente, lastimaban mi corazón. Quiero a Emily, quiero a Ethan, y creía que hacía todo lo posible para mantener esta familia en paz. Pero las grietas en nuestro matrimonio iban creciendo, y no sabía cómo repararlas. Cada vez que enviaba dinero a mi madre, ya fuera $200 para medicinas o 50 para la luz, Emily encontraba forma de iniciar una pelea. Constantemente me comparaba con otros hombres, aquellos que, según ella, sí sabían cuidar a sus esposas. Yo, por otro lado, intentaba sugerirle suavemente que lleváramos una vida más austera, reducir las visitas al spa, cenar fuera y esos lujos innecesarios. Pero Emily no quería escuchar. Me fulminaba con la mirada y su voz era helada. No me digas cómo vivir, Brian. Trabajo y tengo derecho a gastar mi dinero. Si quieres cuidar a tu mamá, no arrastres a esta familia contigo. Sus palabras me herían como cuchillos. Quiero a Emily. Quiero a Ethan. Y creía que hacía lo mejor posible para mantener el equilibrio. Pero con cada discusión, sentía que perdía terreno. Un fin de semana conduje a Decatur a visitar a mi madre. Llevé algunas provisiones y una nueva botella de medicina recetada por su médico. Cuando entré en su pequeña casa, estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida observando la calle silenciosa. Me miró y esbozó una débil sonrisa. «Brian, ya estás aquí. ¿Dónde están Emily y Ethan hoy?» Forcé una sonrisa, ocultando la pesadez en mi corazón. «Emily está ocupada, mamá. Está trabajando en el salón este fin de semana». Sabía que mi madre era perceptiva y capaz de percibir la verdad, pero no insistió. Sus ojos, profundos y llenos de comprensión, parecían ver a través de las grietas que intentaba ocultar. Durante la cena, colocó frente a mí un plato de puré de papas, su voz suave pero firme. «Brian, ya no necesitas seguir mandándome dinero. Puedo arreglármelas. Tienes una familia, tienes a Ethan. No quiero que tengas problemas por mi culpa». Sacudí la cabeza y tomé su mano, aquella mano frágil y arrugada. «Mamá, soy tu hijo. Cuidarte es mi deber. No permitiré que te falte nada». Mi voz era firme, pero por dentro sentía una oleada de impotencia. Sabía que ella se preocupaba por mí, pero no podía abandonarla. No podía dejarla sola ante la enfermedad y la vejez. Al regresar a Springfield esa noche, mi corazón estaba pesado. Mi madre me entendía, pero Emily no. Me sentía atrapado en una cuerda floja, tratando de sostener ambos extremos, sin saber cuándo podrían romperse. En el fondo, presentía que venía una tormenta, y no estaba seguro de tener fuerzas para enfrentarla. Ese año el invierno llegó temprano a Springfield, trayendo vientos cortantes que silbaban a través de las ventanas de nuestra pequeña casa. Estaba sentado en la mesa de la cocina revisando facturas y calculando los gastos del próximo mes. Mi corazón pesado como si llevara una piedra encima. Mi salario apenas llegaba a mi bolsillo, y ya estaba extendido al límite. Pagos de la hipoteca, colegiatura de Ethan, cuentas de servicios públicos y el dinero que discretamente enviaba a mi madre. Emily no cambió. Acababa de comprarse un nuevo par de zapatos que costó más de $400, y cuando le pregunté al respecto, simplemente se encogió de hombros. «Me merezco consentirme, Brian. No me trates como si fuera una hoja de cálculo tuya». No respondí. Simplemente me di la vuelta, tratando de contener la furia que ardía dentro de mí. Entonces una mañana sonó el teléfono mientras preparaba café.
Era el médico de mi madre, su voz baja y urgente. Brian, tu madre ha sido ingresada en el hospital. Su insuficiencia cardíaca empeoró y necesita atención intensiva inmediata. Deberías venir pronto. Mi sangre se heló. Rápidamente solicité días libres del trabajo. Le envié un mensaje a Emily diciendo que debía ir a Decatur inmediatamente, y corrí hacia el coche. Mi mente abarrotada de imágenes de mi madre tumbada frágil y sola en una cama de hospital. Cuando llegué al hospital en Decatur, mi madre estaba en la UCI, su rostro pálido, sus ojos apenas abiertos. El constante pitido del monitor cardíaco era un recordatorio constante de que su tiempo se escapaba. Tomé su mano, sus dedos delgados y fríos entre los míos, y contuve las lágrimas. «Mamá, estoy aquí, te pondrás bien», dije, aunque no estaba seguro de creerlo yo mismo. El médico me apartó, y me explicó que mi madre necesitaba ser trasladada a un hospital mejor equipado en Springfield, uno con equipos avanzados y un equipo especializado en cardiología. Pero el costo del tratamiento, dijo, sería elevado, potencialmente decenas de miles de dólares, sin incluir los medicamentos ni una estancia hospitalaria prolongada. Asentí con la cabeza, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Sabía que no tenía mucho dinero, pero también sabía que no podía dejarla aquí, donde sus posibilidades de sobrevivir pendían de un hilo. Esa noche regresé a casa. Mi mente era un lío. Emily estaba en la sala, desplazándose por su teléfono, sin levantar la vista mientras entraba. Me senté frente a ella. Tomé una profunda respiración antes de hablar. Mamá está muy enferma. Necesita ser trasladada a Springfield para recibir tratamiento. Va a costar mucho dinero, pero debo encargarme de ella. Emily levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron y su voz fue fría como el hielo. ¿Caro? ¿Cuánto, Brian? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Todavía estamos pagando la casa. ¿O ya lo olvidaste? ¿Vas a dejar que tu hijo pase hambre? Traté de mantenerme tranquilo, aunque mi corazón latía acelerado. Encontraré la manera, Emily. Haré horas extras, pediré prestado dinero o venderé el auto, pero mamá, solo cuenta conmigo. No puedo abandonarla. Se puso de pie. Su voz subió hasta casi gritar. ¿No puedes abandonarla? ¿Y yo qué, Brian? ¿Y Ethan? Siempre pones a tu madre primero. ¿Sabes lo que he sacrificado para vivir contigo? Me merezco algo mejor que esto. Me señaló con el dedo, su rostro enrojecido de furia. Si gastas un solo centavo en tu madre, me divorciaré de ti. Me llevaré a Ethan y me aseguraré de que te quedes con nada. Sus palabras me golpearon como un cuchillo al corazón. Miré a la mujer que alguna vez amé, ahora llena de amargura y egoísmo. Quería gritarle, decirle que no entendía que estaba intentando mantener todo unido. Pero me quedé en silencio. Me levanté y fui a la habitación de Ethan. Estaba acurrucado en la cama, abrazando su libro de dinosaurios. Me senté junto a él, acaricié su cabello y me prometí que no dejaría que esta familia se desmoronara. Pero en el fondo, sabía que no podía abandonar a mi madre. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Llamé al hospital de Springfield para organizar el traslado de mi madre. Me tomé una semana libre del trabajo, retiré los pocos ahorros que aún tenía en mi cuenta personal y me preparé para los días difíciles que vendrían. Cuando le comuniqué a Emily mi decisión, ella no dijo nada. Solo me miró, sus ojos fríos como piedra. Luego se dio la vuelta. Esa noche, cuando regresé del hospital, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Emily se había ido. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con su letra. Me voy. No me busques. Pronto enviaré los papeles del divorcio. Me quedé allí parado. La nota temblaba en mi mano. Revisé nuestra cuenta conjunta. Estaba vacía. Emily había retirado cada centavo que había ahorrado durante años, dejando apenas unos cientos en mi cuenta personal. Me hundí en una silla, mi mente en blanco, sintiendo como si el mundo hubiera colapsado a mi alrededor. Ethan salió corriendo, me abrazó, su voz llena de preocupación. «Papá, ¿dónde está mamá? ¿A dónde fue?» Lo abracé fuerte, conteniendo las lágrimas. «Mamá tiene algunas cosas que resolver, cariño. No te preocupes, yo estoy aquí». Pero dentro de mí, sabía que todo había cambiado para siempre. Emily no solo se había ido, se llevó mi confianza y esperanza con ella. Pero no tenía tiempo para llorar. Mi madre estaba en el hospital, y Ethan me necesitaba más que nunca. Me puse de pie, me sequé los ojos y me dije que debía ser fuerte. No por mí, sino por mi madre y mi hijo. Al día siguiente,
trasladé a mi madre al Hospital St. John en Springfield, donde trabajaba el mejor equipo de cardiología de la región. Cada día, conducía desde casa al hospital, llevando una bolsa con bocadillos para mi madre y algunos libros de dinosaurios para Ethan. Como Emily había vaciado nuestra cuenta conjunta, tuve que usar el poco dinero que quedaba en mi cuenta personal para cubrir los gastos iniciales del hospital. El médico dijo que mi madre necesitaba un procedimiento con stent para mejorar el flujo sanguíneo, pero incluso con seguro, el costo era abrumador. Trabajé horas extras por la noche haciendo entrada de datos remota para la empresa, e incluso acepté un trabajo a medio tiempo los fines de semana en un taller mecánico cerca de casa. Cada dólar que ganaba iba destinado a mi madre y Ethan, pero no me quejaba. No podía dejar que mi madre me viera débil, y no quería que Ethan pensara que su padre se estaba derrumbando. Ethan, mi pequeño, se convirtió en la pequeña sombra siempre a mi lado. Sin Emily no tenía a nadie para cuidarlo, así que lo llevaba al hospital conmigo. Al principio estaba confundido, preguntando constantemente, «Papá, ¿dónde está mamá? ¿Cuándo volverá?» Solo lo abrazaba, diciendo que mamá necesitaba algo de tiempo y que siempre estaría allí para él. No estaba seguro de que lo entendiera, pero sus claros y inocentes ojos me daban fuerzas. En el hospital, establecí una esquina pequeña en el área de espera para que Ethan hiciera la tarea o leyera. Fue notablemente bien portado, nunca se quejaba, dibujaba dinosaurios en papel o preguntaba sobre su abuela. ¿La abuela va a mejorar, papá?, preguntó, su joven voz llena de preocupación. Sonreí, aunque mi corazón dolía. Ella estará bien, cariño. Haré todo lo posible para asegurarme de que mejore. Mi madre, a pesar de su debilidad, notó lo ocupado que estaba. Una tarde, mientras le pelaba una manzana, tomó mi mano, sus ojos llenos de tristeza. «Brian, estás trabajando demasiado. Te veo trayendo a Ethan aquí. ¿Dónde está Emily? ¿No puede cuidarlo ella?» Su voz era débil, pero sabía que intentaba descubrir la verdad. Bajé la vista, evitando su mirada. «Emily, está ocupada, mamá. Puedo manejarlo». No quería que se preocupara. No quería que supiera que la nuera que una vez apreciaba se había ido, abandonándome a mí y a Ethan en una casa vacía. Me miró, sus ojos penetrantes atravesaron hasta mi alma. No insistió más, pero supe que entendía. Apretó ligeramente mi mano, su voz temblorosa. «Eres el hijo más dedicado que una madre podría tener. No quiero que sufras por mí. Les dejaré un regalo digno de ustedes, Ethan y tú, hijo mío». Me desconcertó, sin entender a qué se refería. «¿Qué regalo, mamá? Tu recuperación es el mayor regalo que podría pedir». Sonreí, tratando de alivianar el ambiente, pero ella solo sonrió débilmente, sus ojos guardando un secreto que aún no podía comprender. Los días siguientes fueron un ciclo implacable. Por las mañanas, dejaba a Ethan en la escuela, luego corría al hospital para estar con mi madre. Por las tardes, recogía a Ethan y lo llevaba de nuevo al hospital, atendiendo tanto a mi madre como a mi hijo. Por la noche, después de que Ethan durmiera, me sentaba en la mesa de la cocina, trabajando hasta altas horas, mis ojos ardiendo por la falta de sueño. A veces, me sentía como una máquina funcionando sin parar porque, si me detenía, temía no poder levantarme otra vez. Una noche, mientras estaba sentado junto a la cama de mi madre, repentinamente abrió los ojos, mirándome con una mirada gentil pero resuelta. «Brian», susurró, «sé que estás sufriendo, pero tienes que ser fuerte por Ethan y por ti mismo. No me queda mucho tiempo, pero quiero que sepas que siempre me sentiré orgullosa de ti». Tomé su mano. Las lágrimas brotaron. «Mamá, no digas eso. Vas a mejorar. Te prometo que cuidaré de ti». Pero en el fondo, sabía que día a día se debilitaba. Solo rezaba para que tuviera fuerzas para superarlo. Así podría compensar los años que ella sacrificó por mí. Ethan, a su inocente manera, parecía intuir la fragilidad de la situación. Una tarde, mientras le leía en el área de espera del hospital, de repente me abrazó. «Papá, no quiero que la abuela se vaya a ningún lado, y no quiero que tú estés triste». Sus palabras fueron otro cuchillo al corazón, pero también me dieron la fuerza para seguir adelante. Lo abracé con fuerza, susurrando, «No estaré triste, cariño. Tengo a ti y a la abuela, y eso es suficiente». Pero la realidad no era tan simple como las palabras que dije a mi hijo. Las facturas médicas seguían acumulándose y el dinero que ganaba no alcanzaba. Comencé a pensar en vender el viejo coche, el activo más valioso que me quedaba.
No tenía idea de dónde estaba Emily, y no había tenido noticias de ella excepto por los documentos de divorcio que su abogado envió por correo. Los papeles exigían que dividiéramos la casa, la que había construido con años de sudor y esfuerzo. Leí el documento una y otra vez, sintiendo como todo lo que había construido se desmoronaba pedazo a pedazo. Pero no tenía tiempo para caer en la desesperación. Mi madre me necesitaba. Ethan me necesitaba. Y tenía que mantenerme firme, aunque fuera solo por ellos. Los últimos días de mi madre pasaron como un sueño del que no quería despertar. Estuve sentado junto a su cama, sosteniendo su mano, escuchando sus débiles respiraciones mezcladas con el constante pitido del monitor cardíaco. Cada vez que abría los ojos, me miraba con amor, como si quisiera decir algo, pero le faltaba fuerza. Una mañana, mientras la primera luz del amanecer se filtraba a través de la ventana del hospital, mi madre llamó mi nombre. Su voz era tan débil que tuve que inclinarme cerca para escuchar. «Brian, tienes que prometerme que cuidarás bien de Ethan, y no permitas que tu corazón se entristezca. Te quiero». Asentí. Lágrimas corrían por mi rostro, sofocando los sollozos para que no se preocupara. Pero unas horas más tarde, dio su último aliento. Me quedé allí sentado, sosteniendo su mano, sintiendo como si el mundo hubiera estallado. La mujer que había sacrificado toda su vida por mí, aquella que había intentado cuidar con tanto empeño, se había ido para siempre. Al día siguiente, me obligué a enfrentar el dolor para organizar su funeral. Emily no apareció, ni tampoco ningún miembro de su familia. No me sorprendió, pero su ausencia aún dolió. Ese día, solo unos cuantos parientes lejanos de mi parte y algunos vecinos de Decatur vinieron a rendirle homenaje. Compartieron historias sobre mi madre, sobre una mujer bondadosa y generosa que siempre tenía una sonrisa cálida para cualquiera que lo necesitara. Ethan estaba junto a mí, agarrando mi mano, sus ojos rojos pero sin lágrimas. «Papá, ¿a dónde fue la abuela?», preguntó, su voz temblorosa. Me arrodillé y lo abracé. «La abuela fue a un lugar hermoso, cariño, pero siempre estará aquí, en nuestros corazones». El funeral fue sencillo, celebrado en nuestro pueblo natal, Decatur, tal como mi madre había deseado. Después de que los parientes y visitantes se fueran, me quedé ante su pequeña tumba, mirando la lápida con su nombre. Mi corazón estaba lleno de tristeza. Me preguntaba si había hecho lo suficiente, si la había cuidado tan bien como ella merecía. Entonces me derrumbé. Mis emociones estallaron como un globo de agua. Todos los sentimientos que había reprimido durante los últimos días salieron a borbotones. Ethan, parado cerca, también comenzó a llorar. Lo abracé y juntos nos despedimos de ella entre lágrimas. Unos días después del funeral, mientras limpiaba la casa de mi madre en Decatur, un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, llamó a la puerta. Se presentó como Harold Thompson, el abogado de mi madre. Me sorprendió, ya que no tenía idea de que ella hubiera contratado uno. Me pidió que me sentara, abrió su maletín y sacó un montón de documentos. «Brian, tu madre, Margaret, dejó un testamento. Quería que yo te conociera después de su fallecimiento para revisarlo», dijo. Me senté allí, mi mente aún nublada por el dolor, sin saber qué esperar. El señor Thompson comenzó a leer, su voz calmada y clara. Primero, Margaret dejó una póliza de seguro de vida valorada en $500,000, cuyo beneficiario es su hijo, Bryan Cranston. Quedé atónito, mi corazón latía acelerado. Mi madre nunca había mencionado esta póliza. Sabía que siempre había vivido con sencillez, pero nunca imaginé que había preparado en silencio un regalo tan significativo para mí y Ethan. «Esto es lo que quería tu madre», dijo el señor Thompson, sus ojos amables. «Dijo que era el mayor regalo que podía dejar para ti y tu hijo». Luego mencionó la pequeña casa en la que estábamos sentados. La residencia familiar Cranston, valorada aproximadamente en $150,000, será transferida a su hijo, Bryan Cranston. Margaret quería que decidieras si quedártela o venderla, dependiendo de tus necesidades y las de tu hijo. Asentí, sintiéndome como en un sueño. La casa no era solo una propiedad. Contenía mi niñez, recuerdos de mis padres, tardes junto al fuego escuchando las historias de mi madre. No estaba seguro de qué haría con ella, pero saber que ella había planeado con tanta anticipación me entibió el corazón. Entonces el señor Thompson hizo una pausa y ajustó sus gafas. «Una cosa más, Brian. Esta es la parte final del testamento».
Me entregó un conjunto de documentos que contenían información sobre un portafolio de acciones. Hace 20 años, tu padre, Thomas, invirtió en una pequeña empresa tecnológica. Tu madre mantuvo esas acciones todos estos años. Ahora te pertenecen. Tomé los documentos con manos temblorosas, sin saber qué significaban. ¿Acciones? Pero mamá nunca mencionó nada sobre esto. ¿Cuánto valen?, pregunté, mi voz titubeante por la sorpresa. El señor Thompson esbozó una pequeña sonrisa. No estoy seguro. Te recomendaría consultar a un asesor financiero para verificar su valor actual. Recogió sus papeles, me estrechó la mano y se fue, dejándome sentado allí, mi mente dando vueltas. Esa noche, después de que Ethan se durmiera, abrí mi laptop, mi corazón acelerado mientras buscaba la empresa en la que había invertido mi padre. Era una pequeña empresa tecnológica hace 20 años, pero ahora era un gigante en el mercado. Ingresé el código de las acciones y cuando apareció el número, apenas pude respirar. El valor actual de las acciones superaba los 5 millones. Me hundí en la silla, lágrimas corriendo por mi rostro, no por el dinero, sino por el amor que mis padres tenían para mí. Mi padre, un hombre que trabajó toda su vida en una pequeña fábrica, había depositado en silencio su fe en una inversión con futuro incierto. Y mi madre, quien ahorró cada centavo para criarme, había guardado esas acciones como un secreto, un regalo invaluable para nuestro futuro, el mío y el de Ethan. Estaba destrozado porque ella se había ido, que nunca tendría la oportunidad de agradecerle o abrazarla otra vez. Pero también me llené de una alegría agridulce, sabiendo que mis padres habían planeado tan lejos para mí y Ethan. Incluso cuando no estaban seguros del valor del regalo, miré por la ventana donde la luz del sol caía sobre los arces rojos brillantes. Pensé en Ethan, durmiendo tranquilamente en su habitación, y supe que este regalo no era solo para mí, era para el futuro de mi hijo. Mi madre había hablado de un regalo digno, y ahora entendía a qué se refería. No era solo dinero, era amor, sacrificio y la fe que mis padres tenían en mí. Pero en lo profundo, todavía sentía un vacío que no podía llenarse. Mi madre se había ido, y no importaba cuán grande fuera su regalo, solo deseaba escuchar su voz una vez más, ver su sonrisa otra vez. Unos días más tarde, regresé a Springfield con Ethan, entrando en una casa ahora ocupada solo por nosotros dos. Los papeles del divorcio de Emily seguían sobre la mesa de la cocina, un recordatorio frío de lo que se había roto. Los leí nuevamente, cada línea formal y fría como sal en una herida abierta. Ella exigía la mitad de la casa, aquella por la que había derramado 7 años de sudor y lágrimas pagando, aquella que Ethan y yo llamábamos hogar. Pero ya no estaba enfadado con Emily, solo estaba cansado, y sobre todo, quería cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo para Ethan y para mí. Contacté a un abogado, Richard, un hombre calmado de mediana edad, para encabezar el proceso de divorcio. Decidí usar el dinero del seguro de vida de $500,000 que me dejó mi madre para comprar la parte de Emily en la casa. Era donde Ethan creció, donde jugaba baloncesto en el patio trasero y dibujaba dinosaurios en las paredes de su dormitorio. No podía dejarla ir. Le pedí a Richard que negociara con el abogado de Emily. El trato fue de $500,000 por su parte, y a cambio, Ethan y yo seríamos dueños absolutos de la casa. Emily aceptó sin siquiera preguntar de dónde venía el dinero. No preguntó por Ethan, ni por mi madre, ni reconoció siquiera el funeral de mi madre. Su silencio me dolió, pero también fortaleció mi determinación. Estaba decidido a obtener la custodia de Ethan, no solo por ser su padre, sino porque él merecía a alguien que verdaderamente lo amara y cuidara. La audiencia del divorcio tuvo lugar en una mañana de primavera, cuando la luz solar comenzaba a derretir las últimas trazas de hielo en las calles de Springfield. Me paré frente al tribunal con Ethan sentado en la última fila junto a su profesora, sus ojos mirándome con confianza. Emily llegó vestida impecablemente con un vestido caro que supe había comprado con el dinero que tomó de nuestra cuenta conjunta. No me miró ni a mí ni a Ethan, solo se sentó allí con una expresión fría e indiferente, como si esto fuera meramente un trámite molesto. La jueza, una mujer severa pero justa, revisó nuestro caso. Expliqué que Emily se había ido, que no había tenido contacto con Ethan y no había contribuido a su cuidado en los últimos meses. Mi abogado presentó pruebas del retiro de nuestra cuenta conjunta, dejando a Ethan y a mí en dificultades económicas. Emily no protestó, solo bajó la cabeza, sus labios apretados firmemente. La jueza asintió, su voz clara.
Basados en la evidencia y documentación, el tribunal otorga la custodia de Ethan a Brian. En cuanto a los activos, la casa pertenecerá a Brian después de completar la compra de la parte de Emily. Como parte del proceso, la jueza requirió una revelación de mis activos actuales para garantizar transparencia. Richard se puso de pie, su voz calmada pero firme. Los activos de Brian incluyen la casa en Springfield, valorada en aproximadamente $800,000 después de los pagos hipotecarios, la casa en Decatur valorada en $150,000, una póliza de seguro de vida de su madre valorada en $500,000 y un portafolio de acciones heredadas valoradas actualmente en más de $5 millones. La mención de los $5 millones silenció la sala del tribunal. Escuché una fuerte inhalación proveniente de la dirección de Emily. La miré, captando sus ojos, ya no fríos, sino abiertos por la sorpresa y la codicia. Me observaba fijamente. Luego miró a la jueza, como si no pudiera creer lo que había escuchado. $5 millones. Ese número parecía haberla impactado, torciendo sus rasgos agudos con una emoción que conocía demasiado bien. Codicia. Cuando terminó la audiencia, Emily corrió hacia mí afuera del tribunal. Agarró mi mano, lágrimas corrían por su rostro, su voz temblorosa. Brian, no sabía nada de ese dinero. Por favor, ¿podemos hablar otra vez? Tenías razón. No debería haberme ido por el bien de Ethan. ¿Podemos empezar de nuevo? Estaba llorando, pero sus ojos no estaban en Ethan o en mí. Estaban fijos en los $5 millones. Alejé mi mano mirándola directamente a los ojos, mi voz fría pero estable. No hay nada más que decir, Emily. Tú tomaste tu decisión. Mientras hablaba, Emily se arrodilló y abrazó a Ethan. Cariño, dile a tu papá que me deje volver. Podemos ser una familia feliz otra vez. Suavemente retiré sus manos de Ethan, mi voz firme. No vayas demasiado lejos, Emily. Él ha pasado bastante tiempo con tu egoísmo e indiferencia. Luego tomé la mano de Ethan y me alejé, sin mirar atrás, aunque sus sollozos resonaban detrás de mí. La luz del sol brillaba intensamente sobre el rostro de Ethan, y vi su primera sonrisa en meses. «Papá, ¿podemos ir por helado?», preguntó, su voz clara y alegre. Sonreí y asentí. «Claro, cariño. Hoy es un día especial». En los meses siguientes, Ethan y yo comenzamos de nuevo. Mantuve la casa en Springfield, donde vivimos nuestros momentos más felices. La casa en Decatur decidí renovarla y convertirla en un refugio de fin de semana. Un lugar donde Ethan pudiera correr y escuchar historias sobre su abuela. El dinero del seguro y las acciones me permitieron pagar deudas, crear un fondo universitario para Ethan y dejar mi trabajo nocturno para pasar más tiempo con él. No me volví extremadamente rico. Seguía siendo Brian, el hombre sencillo que disfrutaba hacer café cada mañana y leer libros de dinosaurios con Ethan. Pero el peso sobre mis hombros había desaparecido. Inscribí a Ethan en clases de baloncesto y cada fin de semana me paraba junto a la cancha animándolo, mi corazón llenándose de alegría al ver su radiante sonrisa. También me uní a un grupo de voluntarios en Springfield, ayudando a personas mayores que vivían solas como forma de honrar a mi madre, quien me enseñó sobre devoción y amor. Mi historia no trata sobre riquezas inesperadas o venganza contra Emily. Trata sobre familia, sacrificio y mantenerse firme ante las tormentas de la vida. Aprendí que el amor verdadero no se encuentra en cosas llamativas, sino en momentos simples, como los abrazos de Ethan o la mirada orgullosa de mi madre. Quiero que Ethan crezca aprendiendo esa lección, que la bondad y la responsabilidad siempre te guiarán hacia la luz, incluso cuando el camino adelante sea oscuro. Hoy, mientras Ethan y yo jugamos baloncesto en el patio trasero bajo la puesta de sol, me siento en paz. La vida no es perfecta, pero es nuestra. Mía, de Ethan y del legado de valores que mi madre dejó atrás. Y eso es suficiente.